19. Esa tarde, cuando se llevaron a Nacho para hacerle unas pruebas, Alba bajó a la cafetería y, con tranquilidad, llamó a Elena y a sus padres. Ellos se merecían saber lo que pasaba y, sobre todo, los necesitaba a su lado. A la mañana siguiente, Elena dejó al pequeño Niquito al cuidado de su padre y se presentó con José y Teresa en el hospital. Al verlos, Nacho sonrió y los abrazó emocionado. Sin duda, tener a su familia cerca le hacía bien. ¿Quieres que llamemos a Luis?, preguntó Teresa intentando ser fuerte a pesar de lo asustada que estaba. No, no lo llames, mamá, respondió Nacho con pesar. Ya sabéis lo que opina él y no quiero incomodarlo. —Que le den morcilla si se incomoda —protestó Lena. Nacho sonrió. Lena nunca cambiaría, y mirando al hombre que para él era su padre añadió: Papá, no lo llaméis. Evitémonos todos ese mal trago. José asintió, y dispuesto a hacer lo que pedía, le aseguró: Tranquilo, hijo, no lo llamaremos. 2 días después, la dureza del hospital en ocasiones les podía, y todos perdían los nervios y lloraban cuando no estaban ante Nacho. ¿Cómo podía estar ocurriendo aquello? Permanecer en aquella planta de hospital llena de personas enfermas de sida, cáncer u otras dolencias terribles no era en absoluto agradable. Por norma, las noticias que contaban los familiares allí siempre eran malas, y aunque la hermandad entre desconocidos era increíble, en ocasiones el dolor resultaba insoportable. Allí conocieron a Silvia, que estaba junto a su hermana Alma, portadora del SIDA desde hacía 4 años, por culpa de una transfusión de sangre tras un accidente de tráfico. También conocieron a Juana y a Tomás, los padres de un muchacho llamado Antonio, que había conseguido desengancharse de su adicción a las drogas, y tras años rehabilitado, un cáncer galopante lo tenía en fase terminal. Todos los días Pepe y Jaume acudían también al hospital. Nacho se alegraba de ello, especialmente porque veía cómo se ocupaban de Alba, de Elena y de sus padres. Los animaban a comer, a salir a dar un paseo, a bajar a la cafetería y a sonreír, y Nacho se lo agradecía en silencio. Los resultados de las pruebas fueron rotundos y concluyentes. El SIDA se había apoderado del cuerpo de Nacho, y como sus defensas habían dejado de luchar, una enfermedad oportunista llamada neumocistis jiroveci, o como le explicó el doctor, una infección por hongos, se había instalado en su delgado y cada día más machacado cuerpo. Sin embargo, esta vez, a diferencia del día de la consulta, Nacho no lloró. Aceptó los resultados con entereza y hasta casi con una sonrisa, y los animó a todos, indicándoles que aquello únicamente era una traba más en el camino que, por supuesto, iba a vencer. Acompañados por personas que como ellos sufrían por sus familiares, pasaron varios días hasta que Elena, desesperada, dijo que tenía que marcharse. Daniel debía ir a trabajar, y tanto él como el niño la necesitaban en Madrid. Lena lloró, pataleó. No quería separarse de su hermano, pero Alba finalmente la tranquilizó y la convenció de que hacía lo correcto. Debía regresar a Madrid. Papá, mamá y ella se ocuparían de Nacho. El día de su marcha, después de comer, mientras sus padres se quedaban con Nacho, Alba se ofreció a llevar a Elena al aeropuerto. Tras besar 1 y 1000 veces a su hermano, que la llamó pesada, Lena salió abatida de la habitación, y mientras esperaban el ascensor, Alba la abrazó. —¿Alba? —preguntó entonces una voz de mujer. Al oír su nombre, ella se volvió. Miró a la mujer rubia. ¿De qué le sonaba? —Por lo que veo, no te acuerdas de mí —dijo la desconocida sonriendo—. Pero tú no has cambiado nada. Soy Mercé. Nos conocimos hace tiempo en la Fundación Balmes. Al darse cuenta de quién era, Alba soltó a Lena y abrazándola murmuró: —¡Ay, Mercé, ¿qué tal estás? Después del cariñoso abrazo, la mujer respondió: —Bien, trabajando. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Lena, que las estaba observando, fue quien contestó: —Nuestro hermano está ingresado. Mercé miró a la joven. Entonces, con una triste sonrisa, Alba indicó: —Mercé, ella es Lena, mi hermana. Lena, ella es Mercé. Trabaja en una fundación aquí en Barcelona, dando apoyo a enfermos de SIDA y otras enfermedades. Ambas se miraron con una candorosa sonrisa hasta que la mujer preguntó: —¿Qué ha ocurrido? Con gesto agotado, Alba se retiró el pelo de la cara.
El maldito SIDA ha despertado y ahora Nacho está luchando también contra unos malditos hongos con un nombre impronunciable. ¡Ay, Dios! Pero aún así está bien, y en cuanto mejore un poco le darán el alta y podremos regresar a casa. Durante varios minutos, ambas prosiguieron hablando, hasta que Alba, al ver que Lena miraba el reloj, dijo: «Mercé, tenemos que irnos. Lena tiene que coger un vuelo a Madrid. Si luego estás por aquí, nos vemos». «Que tengas buen viaje, Lena», le deseó la mujer, y clavando los ojos en Alba indicó: «Si estás en este hospital, debes de estar en la 8ª planta, ¿verdad? Si no te veo hoy, te veré mañana». Una vez dicho eso, volvieron a abrazarse y se despidieron. 5 minutos después, cuando salieron del ascensor y mientras caminaban hacia el parking, Lena preguntó curiosa: «¿Por qué le has contado lo de Nacho?». Alba sonrió. Le había gustado encontrarse con la mujer. «Merce trabaja para la Fundación Balmes», explicó. «Allí ayudan a los enfermos y familiares de enfermedades duras y complicadas. Hace años, cuando el doctor de Nacho me dio la tarjeta de la fundación, fui a visitarla. Allí conocí a Mercé. Omitió hablar del guapito cara dura, y fue encantadora conmigo. Tanto ella como otras personas colaboran en la fundación desinteresadamente». «Vaya, que lo haga desinteresadamente dice mucho». «Pues sí, como ves, todavía hay gente buena y solidaria en el mundo». No le contó que aquella mujer había perdido a su hija a causa del cáncer. Sabía que si lo hacía, Lena volvería a llorar, y decidió callar. Tras dejarla en el aeropuerto de Barcelona y prometiendo llamarla esa misma noche para decirle cómo iba todo, Alba se dirigió a Castelldefels. Lo primero que hizo al entrar en la preciosa casa de Nacho fue desactivar la alarma, y después se encaminó hacia su habitación. Una vez allí, se desnudó y se duchó. 1 hora más tarde, estaba de nuevo en el coche en dirección al hospital, mientras en la radio sonaba Digging Your Sin de The Blow Monkeys, y movía los hombros al compás. Siempre le había gustado mucho aquella canción, y la canturreó en su pésimo inglés, mientras sonreía al imaginar que Nacho la escuchaba y la regañaba por su nefasta pronunciación. Cuando llegó a su destino y estacionó el coche en el parking, Alba se encaminó hacia la entrada del hospital. Una vez allí, pasó por el kiosco de prensa y compró varias revistas del corazón que, sin duda, les harían pasar un rato divertido a ella y a Nacho. Después se dirigió hacia los ascensores. Mientras esperaba que llegara uno, estaba hojeando las revistas cuando oyó: «No sé si saludarte será buena idea o llamarás a los Mossos d'Esquadra». Alba levantó la mirada de pronto y sus ojos se encontraron con los de aquel que nunca pensó que volvería a ver. Ante ella estaba Víctor, el guaperas cara dura, con aquella sonrisa que jamás había conseguido olvidar. Habían pasado casi 5 años desde la última vez que se habían visto, y como pudo murmuró: «Tranquilo, no voy a llamar a la policía». Él sonrió. Cuando Mercé le había dicho que Alba estaba allí, no lo podía creer. Habían ido a visitar a un par de enfermos de la fundación, y una vez acabada la visita, en lugar de irse, se había quedado en el hospital. Llevaba horas apostado junto a los ascensores. Sabía que ella tenía que pasar por allí para acudir a la 8ª planta. Sin saber qué más decir, ambos se miraron. Su último encuentro no había acabado bien. Hasta que Víctor preguntó señalando las revistas: «¿Cotilleo?». Alba asintió. La prensa rosa siempre nos ameniza el tiempo. Ambos sonrieron y ella preguntó curiosa: «¿Qué haces aquí?». Víctor decidió contarle la verdad a medias. «He venido a visitar a unos amigos de la fundación», y deseoso de hablar con ella apuntó: «Cuando te he visto, no lo podía creer». Ella sí que no se lo podía creer. Cuando se había encontrado con Mercé por la mañana había pensado en él, y tenerlo frente a ella ahora la descuadraba. «Tómate un café conmigo», pidió Víctor. «No». «¿Por qué?». Buscando una rápida vía de escape, Alba indicó: «Mis padres están con Nacho en la habitación y esperan a que yo regrese para marcharse a casa». Víctor estaba pensando cómo rebatirle a aquello cuando oyó: «Hombre, cariño, si estás aquí». Al mirar, vio que un hombre de pelo blanco, con cara de buena persona y gafas de pasta, se acercaba a ellos. «Papá», murmuró Alba. El hombre se detuvo a su lado, los miró a los dos y después dijo, dirigiéndose a su hija: «He bajado a por un café para mamá y otro para mí. ¿Quieres tú uno?». Al oír eso, Víctor se apresuró a intervenir. Precisamente le estaba ofreciendo a su hija que se tomase un café conmigo. Y al ver cómo lo miraba, añadió:
Señor, le daría la mano, pero veo que las tiene ocupadas. José sonrió y él prosiguió. Soy Víctor Fontana, un amigo de su hija. ¿Amigo? Pensó Alba. ¿Desde cuándo eran amigos? Si mal no recordaba, la última vez que se habían visto, ella no se había comportado de un modo especialmente amigable con él. José sonrió. Conocía pocos amigos de su hija, y al ver que Alba no lo desmentía, indicó: Encantado de conocerte, Víctor. Luego, mirándola a ella, le preguntó: ¿Has cenado? No, papá, pero... A continuación, volviendo la vista hacia el hombre que tenía frente a él, José pidió: Víctor, ¿podrías llevar a Alba a cenar? Por supuesto. Papá. Hija, no protestes. Tu madre y yo estamos con Nacho. Y tú has de cenar algo mejor que un triste sándwich de máquina. Papá, insistió ella queriendo matarlo. Señor, yo me encargaré de que cene en condiciones. En ese instante, se abrieron las puertas del ascensor. José se metió en él, y mirando a aquel hombre que estaba junto a su hija, dijo: Muchacho, llámame José, y por favor procura que Alba coma. Lleva varios días comiendo fatal. Papá, gruñó ella a cada instante más sorprendida. Las puertas del ascensor se cerraron, y cuando ambos se quedaron a solas, Víctor le propuso: Frente al hospital hay una pizzería que no está mal. ¿Te apetece? Bloqueada por la jugarreta de su padre, Alba repuso: Mira, yo no voy a ir a cenar a ningún sitio contigo, y tú ahora mismo te vas a dar la vuelta y vas a salir del hospital porque... ¿Vas a llamar a la policía? Al oír decir eso de nuevo, ella finalmente sonrió. Se disponía a decir algo, pero Víctor se le adelantó. Escucha, Alba, solo vamos a ir a comer algo frente al hospital, y hasta tu padre me ha animado a que te lleve. ¿Dónde ves el mal? La joven refunfuñó. No le gustaba que le dirigieran la vida, y menos aún aquel desconocido. Dime, ¿por qué tendría que ir contigo? Preguntó mirándolo. Sin amilanarse, el atractivo hombre sonrió. Porque soy una buena compañía, porque tienes que alimentarte, y porque me gustaría que tú y yo fumásemos de una vez la pipa de la paz. No le dio tiempo a reaccionar. Víctor la cogió del brazo, y sin soltarla, ambos salieron del hospital. En silencio, caminaron hasta la pizzería que él había mencionado, y una vez allí, se sentaron a una mesita libre. Venga, mujer, cambia esa cara, la animó él. Llevamos años sin vernos, podemos hablar y... Sin saber si reír o protestar por las licencias que éste se estaba tomando, Alba lo cortó. Mira, Víctor, soy de las que opinan que no debes hacer a los demás lo que no querrías que te hicieran a ti. Y no voy a cenar contigo porque no me gusta tu jueguecito. Sorprendido, él parpadeó, y mirándola fijamente a los ojos preguntó: ¿A qué te refieres? Sin poder creerse su desfachatez, Alba suspiró. ¿Estás casado? ¿Tienes una hija? ¿Cómo que a qué me refiero? ¿Acaso piensas que soy tan tonta? Víctor la observó con atención y replicó: En efecto, tengo una hija, pero no estoy casado. La cara de ella era un poema, y él sentenció: Estoy divorciado. ¿Pero yo y qué? Recordando lo que ella había oído, Víctor añadió: Sé a lo que te refieres, y cuando aquello, llevaba ya algún tiempo separado de mi mujer, Marina. En la fundación nadie lo sabía. De ahí que ese día se refirieran a ella como a mi mujer. Por tanto, si lo que te agobia es que yo esté casado, he de matizar que no lo estoy. Legalmente estoy divorciado y sin pareja. Vaya. En ese instante el camarero llegó a la mesa. Confundida, Alba pidió una pizza y él otra. Cuando el hombre se alejó de nuevo, Víctor preguntó sonriendo: ¿Estás más tranquila ahora que sabes que no estás haciendo nada malo por cenar conmigo y no estoy jugando a ningún jueguecito? Alba meneó la cabeza, y por último afirmó con una sonrisa: Sí, lo creas o no, sí lo estoy. Y como si no hubieran pasado años, comenzaron a hablar. Mientras charlaban, una extraña tranquilidad se apoderó de la joven. Era una tranquilidad rara, que nunca conseguía cuando estaba con los hombres con los que quedaba. En cierto modo, Víctor le transmitía una confianza que no lograba entender. ¿Cómo podía pensar así si no lo conocía? Entre confidencias, él le indicó que tenía 38 años. Le recordó que trabajaba como traductor para un editorial, y le gustó ver cómo sus ojos marrones se iluminaban mientras le hablaba de su hija Marta.
Cuando terminaron de cenar, tras discutir quién pagaría la cuenta, al final, Alba claudicó y dejó que lo hiciera él. Una vez se levantaron, caminaron de nuevo hacia el hospital. Y al llegar a los ascensores, Víctor sacó su cartera y dijo entregándole una tarjeta. «Toma, estos son mis teléfonos. Llámame siempre que lo necesites». Alba cogió la tarjeta y la miró. «Gracias». Luego permanecieron unos instantes en silencio, mientras la corriente eléctrica, que siempre había existido entre ambos, fluía, hasta que Alba, confundida, dijo: «Son las 10 de la noche. Creo que ya es hora de que suba para que mis padres se vayan a casa a descansar». Víctor asintió. Tenía razón, pero sin querer separarse de ella propuso: «¿Te importa si te acompaño?» «¿Para qué?» «Así saluda a Nacho. Quizás se acuerde de mí. Del recluta atontado que una vez te dio plantón». «Lo dudo», dijo ella sonriendo. «¿A qué se debe esa sonrisa?» Sin decirle lo que pensaba realmente, Alba explicó: «Me río porque imagino que Nacho, cuando papá le haya dicho que me he ido a cenar con un amigo, no habrá parado de pensar en qué amigo tengo yo en Barcelona». Divertido por aquello, tan pronto como las puertas del ascensor se abrieron, Víctor indicó: «Pues nada, enseñémosle a Nacho con quién has cenado». Una vez en la planta octava, Alba, que seguía llevando las revistas del corazón, se las cambió de mano. Estaba sudando. Estaba nerviosa. ¿Por qué había accedido a su petición? Mientras avanzaban por el pasillo, Alba fue testigo de cómo muchas de las enfermeras y los pacientes saludaban a Víctor al pasar. «Vengo a menudo por aquí para visitar a pacientes y a familiares», le aclaró él. Ella sintió sin querer pensar nada más. Cuando llegaron frente a la habitación 805, sin pararse, la joven abrió la puerta y anunció: «Ya estoy aquí». Todos la miraron. Alba observó la sonrisa de su padre, el gesto encantado de su madre y la expresión de sorpresa de Nacho, y señalando al hombre que estaba a su lado, indicó: «Mamá, papá, Nacho, os presento a Víctor Fontana, un amigo que conocí hace años. Hoy nos hemos vuelto a encontrar aquí en el hospital». Teresa se levantó con rapidez. Se pasó la mano por encima de su falda de tubo negra y luego, tendiéndosela a aquel desconocido, dijo: «Encantada de conocerte, Víctor». «El placer es mío, señora». «Oh, llámame Teresa, por favor». Con una cautivadora sonrisa, él asintió. «Un placer, Teresa». José, el padre, le sonrió desde donde estaba, y cuando Nacho, que llevaba una mascarilla, fue a moverse, Víctor se apresuró a acercarse a él. «No te muevas». Nacho sonrió, y cogiéndole con fuerza la mano dijo: «Gracias, tío. Me levantaría, pero ando un poco torpe». A Víctor le gustó su buen humor. Pensó en decirle algo de cuando se habían conocido en aquella discoteca años atrás, pero finalmente decidió que no. Lo dejaría para otro día. «¿Has cenado bien, cariño?», oyó entonces que preguntaba Teresa. «Sí, mamá, he cenado». «Lo corroboro», afirmó Víctor. «Se ha comido una pizza carbonara ella sola y luego un helado». «Muy bien, muchacho. Así me gusta». José sonrió. Al ver que todos la miraban, Alba protestó divertida. «Pero qué pesados sois todos con la comida. Me tratáis como una niña. ¿Qué os pasa?» «No, monito, no», se mofó Nacho quitándose la mascarilla. «Si quieres que te traten como a un niño, échate en esta cama y verás». «Ponte ahora mismo la mascarilla», lo regañó Teresa señalándolo. Sin dudarlo, Nacho le hizo caso, y mirando a Víctor, que sonreía, murmuró: «Esta es mi cruz». Durante varios minutos, el buen humor se instaló en la habitación. A Víctor le gustó esa positividad. Ojalá reinara la misma buena sintonía entre otros pacientes y sus familias cuando él los visitaba. «Papá, creo que deberíais marcharos», dijo Alba. «Es tarde». Y sacándose las llaves del bolsillo indicó: «El coche está en el parking, en la plaza 355, de la planta azul». José y Teresa se miraron. «Cariño, preferimos coger un taxi», dijo él. «Ayer nos volvimos a perder y hoy no queremos que nos ocurra lo mismo». «Yo puedo llevarlos», se ofreció Víctor con amabilidad. Sorprendida, Alba lo miró. «¿Los llevas a Castelldefels?» «Sí», dijo él, y al ver su cara cuchicheó. «Vivo en Gavà». «Pero si somos vecinos», se burló Nacho mientras estudiaba la cara de Alba. ¿Quién era aquel guaperas y por qué nunca le había hablado de él?
Al ver cómo aquel hombre miraba a su hija, Teresa sonrió. No, hijo, te lo agradecemos, pero es muy tarde y tú también tienes que regresar a tu casa. No te preocupes, abajo hay una parada de taxis. Nacho insistió. Mamá, Víctor vive en el pueblo de al lado y cuando lo dices porque no le cuesta nada acompañaros. Haréis el mismo camino. Alba miró a su hermano, lo acuchilló con la mirada y José, para zanjar el tema, decidió intervenir. Pues no se hable más, nos vamos con Víctor. Dicho esto, Alba y sus padres se despidieron, mientras Víctor y Nacho volvían a darse otro apretón de manos. Sin hablar, solo con mirarse, ambos se comunicaron, y cuando se soltaron, los dos sonrieron. Instantes después, mientras sus padres se despedían de Nacho, prometiendo regresar al día siguiente, Alba dijo: «Os acompaño hasta el ascensor». Una vez en el pasillo, Teresa y José iban delante cogidos de la mano en dirección a los ascensores. Alba, que caminaba junto a Víctor un poco más atrás, susurró: «Gracias por llevar a mis padres». «Es un placer», repuso él. Y cuando ella creía que no iba a decir nada más, éste añadió: «Ni te imaginas lo que ha supuesto para mí reencontrarme contigo. Quizá no me creas, pero muchas han sido las veces que me he acordado de ti y...» «Escucha, Víctor», lo cortó ella, asustada. «Ahora no es el mejor momento para nada. Mi hermano está muy enfermo y todo mi tiempo es para él. Nacho es mi prioridad y no quiero, ni puedo, ni debo centrarme en nada más». Él asintió, pero no dispuesto a tirar la toalla como en otras ocasiones, ahora que había vuelto a encontrarla, afirmó: «Entiendo lo que dices». «Gracias», murmuró ella entre la decepción y la euforia. «Pero permíteme ser tu amigo», insistió él. «Puedo ayudarte con tu hermano y tus padres. Sé de lo que hablo». «Cariño, es muy tarde. ¿Viene Víctor?», preguntó su madre cuando se abrió la puerta del ascensor. Sin decir nada más, él le dio un beso en la mejilla que le erizó todo el cuerpo, y antes de apresurarse a ir con sus padres, murmuró: «Nos vemos mañana. Que paséis buena noche». Una vez las puertas del ascensor se cerraron, la joven se quedó mirándolas, mientras cientos de sentimientos contradictorios tomaban su cabeza. Por un lado estaba enfadada. ¿Por qué permitía que Víctor se entrometiese? Pero por otro estaba feliz. Saber que no estaba casado, que estaba libre como ella, le daba otro tinte al asunto. De pronto, una de las mujeres que antes habían saludado a Víctor se acercó a ella y le comentó emocionada lo buen hombre que era. Sin su ayuda y la de la Fundación Balmes meses antes, no podría haber conseguido ni la cama articulada ni las botellas de oxígeno para tener a su marido en casa. Emocionada por lo que aquella le decía, Alba sonrió y tras despedirse de ella, al entrar en la habitación y cerrar la puerta, oyó: «Bonito, creo que tienes algo que contarme, ¿verdad?». Ella sonrió, y Nacho, dando unos toquecitos con la mano sobre el colchón, insistió: «Siéntate ahora mismo a mi lado y cuéntame quién es ese tío con tan buena planta y por qué nunca había oído hablar de él». Sorprendiéndolo, le comentó que aquel era el chico que ambos habían conocido muchos años antes en Madrid, el soldado que le había dado plantón y que tanto le enfadó. Al acordarse de él, Nacho sonrió. Y después, sin querer mentirle, Alba le contó con detalle todo lo acontecido desde el día en que volvió a encontrárselo. Nacho se percató de cómo ella sonreía recordando con ojos soñadores. Sin duda, aquel tipo le había dejado más huella de lo que ella misma quería admitir. Encantado, la escuchó y preguntó. Lo que le contaba era increíble, y cuando finalmente ella guardó silencio, él murmuró: «Guay, monito, sin duda lo vuestro es una historia». Alba suspiró, y gesticulando respondió mientras terminaba de ponerse el pijama para tumbarse en la cama que había junto a la de Nacho: «No sé dónde ves la historia». «Está más que claro. La vuestra es una historia que nunca se cerró. Os habéis ido encontrando a lo largo del tiempo y la tensión sexual ha seguido para ambos. ¿O acaso me niegas que esa tensión existe?». Alba sonrió y asintió. En eso tenía razón. Si algo había entre Víctor y ella desde el primer momento en que sus ojos se encontraron era tensión. Y encogiéndose de hombros musitó: «Tensión sexual o no, acabo de decirle que no quiero nada con él cuando se ha insinuado. Tú eres mi única y exclusiva prioridad». Con las fuerzas que tenía, Nacho la empujó de la cama. Cuando ella lo miró, él refunfuñó: «¿Me estás diciendo
¿Que para uno que no es calvo, bajo y rechoncho, sino todo lo contrario, lo vas a dejar pasar por mí? Sí, paso de guaperas. ¿En serio me vas a hacer sentirme culpable por...? ¿Pero qué tontería estás diciendo?, lo interrumpió ella. Tú no tienes que sentirte culpable por nada. Ahora no es buen momento para salir ni con él ni con nadie. Eso no es cierto. Siempre es buen momento para conocer a alguien, y más a un guaperas como él. Pues aplícate el cuento, le reprochó Alba. Molesto, Nacho insistió. Que sepas que si sufro una recaída o los valores de mi próxima analítica varían, va a ser por tu culpa. Siéntete culpable por el disgusto que me estás ocasionando. Nacho. Pero Alba, insistió él quitándose la mascarilla, yo no quiero que dejes aparcada tu vida para cuidarme a mí. Está claro que te necesito y quiero que estés a mi lado, pero también necesito verte feliz. Por primera vez en mucho, mucho tiempo te he visto al lado de alguien que sin conocerlo me ha dado buenas vibraciones y... Por Dios, Nacho, ¿quieres ponerte la mascarilla? Solo si me prometes que lo volverás a ver. Alba se acercó a él y tras colocarle la mascarilla murmuró. Tanto si quiero como si no, el guaperas ha quedado en pasarse mañana, por tanto lo veré. Bien, afirmó Nacho sonriendo. Cuando vio que ella gesticulaba, añadió. Has dicho que era traductor y que tiene una hija, ¿verdad? Sí, qué interesante. Y encima somos casi vecinos. Como habría dicho la yaya, el mundo es un pañuelo. Déjate de coñas marineras y duérmete, dijo Alba con una sonrisa, agachándose para darle un beso en la mejilla. Su sonrisa y aquellos preciosos ojitos a Nacho le dijeron mucho, y cuchicheando indicó. Cuando quieres, eres una auténtica bruja, solo te falta la verruga. Luego Alba apagó la luz, se tumbó en la cama del acompañante, y en cuanto sintió que Nacho se dormía, ella se durmió también. A partir de ese día, durante el tiempo que Nacho estuvo ingresado, Víctor pasaba religiosamente todos los días para verla. En ocasiones lo hacía por la mañana, otras a última hora de la tarde, pero no fallaba. José y Teresa estaban encantados con él, y eran tan conscientes como Nacho de lo mucho que intentaba facilitarles las cosas a todos, y no solo a Alba, a la que trataba con delicadeza y cariño. Con ojo avizor, Nacho se fijaba en los pequeños detalles, en esas cosas que hacen que alguien sea especial, y vio en Víctor a un tío cariñoso, detallista y buena persona. Sin duda, como decía Alba, era un guaperas, pero un guaperas con principios y un gran corazón. 20. Uno de esos días, cuando Alba llegó al hospital tras haber pasado por la tienda de Nacho, entró en su habitación y la encontró vacía. Sobre la mesita había una nota. Alba, Nacho está haciéndose unas pruebas y mamá y yo hemos bajado un momento a la cafetería. Papá. Con cariño, dejó la nota sobre la mesita y se sentó a esperarlos. Estaba agotada. Su vida últimamente era hospital, tienda, tienda, hospital. Nada más cerrar los ojos, la puerta de la habitación se abrió. Era un enfermero que llevaba a Nacho en una silla de ruedas. Al verlo, Alba se levantó. «Hola, guapetón, ¿cómo estás?» Él no dijo nada. Simplemente asintió, y el enfermero le hizo un gesto cómplice a Alba indicándole que Nacho no estaba de buen humor. Una vez se quedaron solos, ella se sentó en la cama y al tiempo que le cogía la mano preguntó: «¿Qué te ocurre?» Él negó con la cabeza. No quería hablar, y Alba murmuró con insistencia: «Papá y mamá llegarán dentro de pocos minutos. Están tomándose un café. Vamos, dime qué te ocurre antes de que vengan». Nacho se tocó la ceja y se mordió el labio. «Oye», susurró ella, «si es por lo que hablamos anoche en referencia a mudarme contigo a Barcelona hasta que estés mejor, yo...» «No es eso», la cortó él, y mirándola añadió: «Estoy feliz porque te traslades conmigo, muy feliz, pero Antonio, él ha muerto esta mañana». Al ver que ella no reaccionaba, Nacho aclaró: «Antonio, el chico de la habitación de al lado». «¿El hijo de Juana y Tomás?» Él asintió, y Alba murmuró mientras se llevaba las manos a la boca: «¡Ay, Dios, qué pena!». Durante unos minutos permanecieron en silencio hasta que Nacho dijo: «Solo tenía 30 años, 30. He oído llorar a sus padres y te aseguro que me han roto el corazón. Mamá también ha llorado. Ha intentado disimular delante de mí,
pero solo había que verle los ojos y lo pálida que estaba para saber lo mal que lo estaba pasando. «Nacho». «Ya sé lo que me vas a decir», la cortó él. «Pero no puedo evitar sentirme culpable porque vosotros paséis aquí vuestro tiempo sufriendo y sin esperanzas de que las cosas mejoren, cuando el resultado va a ser el mismo. Me voy a morir como Antonio. Da igual que él tuviera cáncer y yo sida. La maldita muerte nos va a privar de vivir, de hacer miles de cosas que nos gustaría hacer. Y vosotros vais a sufrir como está sufriendo ahora la familia de ese pobre chaval». Alba se quedó sin palabras al percibir la dureza con que Nacho hablaba. Durante un par de minutos ninguno de los dos dijo nada. La realidad era la que era, y no podían luchar por cambiarla. Pero Alba, incapaz de seguir viendo el gesto derrotado de Nacho, cogió fuerzas, se levantó y tras sacar una libreta de su bolso la abrió y dijo cuando se sentaba: «Por desgracia Antonio ya no puede hacer cosas que le gustaría hacer, pero tú estás aquí, y mientras podamos nada ni nadie te va a privar de hacer todo lo que quieras». «¿Qué?». Alba sintió. Seguramente era una locura lo que iba a proponer, pero dijo: «Vamos a hacer una lista de deseos. ¿Qué te parece?». Nacho la miró. Su positividad lo llenó de energía y parpadeando preguntó: «¿Quieres que hagamos una lista?». «Sí, una lista de deseos. La gente suele hacer listas de cosas que quiere hacer antes de cumplir los 40, los 60 o los 100. Pues bien, hagamos la tuya. La titularemos La lista de deseos de Nacho. ¿Qué te parece?». Él sonrió. Lo que no se le ocurriera a Alba no se le ocurría a nadie, y mirándola murmuró: «Esta es mi chica». «Lo soy», admitió ella orgullosa. «Monito, eres increíble, increíble». Su sonrisa la reconfortó el alma a Alba. Quería verlo sonreír, necesitaba verlo positivo y feliz, y deseando que dejara de pensar en lo ocurrido esa mañana en la habitación de al lado, lo apremió. «Vamos, dime cosas que te gustaría hacer». El humor de Nacho cambió mientras reflexionaba acerca de lo que ella le pedía, y cuando subieron Teresa y José y los vieron divertidos, algo en ellos floreció tras tanta tristeza. Sin duda, la sonrisa era el mejor maquillaje en ese momento. «Veamos», indicó Alba mirando sus apuntes. «Entonces la lista de cosas que quieres hacer queda así: organizar un fiestorro, hacer puenting, volver a trabajar en la tienda, salvar una vida, teñirte el pelo de verde, asistir a un partido de fútbol del Atlético de Madrid y bailar tango en Argentina». Sonriendo por las ocurrencias de aquellos dos, José se apresuró a decir: «De las entradas para ver al Atleti me encargo yo, que para eso soy socio y colchonero. En cuanto me digáis, las compro». «¿Puedo incluir un par de cosas más en la lista?», preguntó Nacho. «Claro». Con picardía, este asintió y continuó: «Quiero verte enamorada y quiero asistir a tu boda». Alba abrió la boca y, dándole con la libreta en el brazo, protestó: «Eres un liante, lo sabes, ¿verdad?». Todos sonrieron mientras él se encogía de hombros. Por pedir, monito, que no quede. Tras la hora de la comida, Víctor apareció en el hospital y Alba tuvo que sonreír. Nacho no paraba de enviarle mensajes con la mirada en referencia al guaperas, y en cuanto éste bajó con sus padres a tomar un café, Alba siseó mirándolo. «Como sigas liándola con Víctor, te juro que te voy a matar yo». Estaba riendo por aquello cuando Pepe y Jaume entraron en la habitación, y tras contar que se habían cruzado con sus padres, que iban acompañados por un Adonis alto y guapetón, Pepe preguntó: «¿Ese monumento que está más bueno que las papas aliñas de mi omaíta es el guaperas del que me hablabas el otro día?» «El mismo», afirmó Nacho sonriendo a Alba, que gesticulaba. «Pero, chochete, necesitas gafas». Todos rieron y Alba protestó: «Vamos a ver, ¿queréis dejarme en paz y de paso dejar a Víctor?». «¿Cómo puedes darle calabazas a un hetero como ese?», recriminó Jaume. «Desde luego, Dios da pañuelos a quien no tiene mocos». Alba miró a Nacho y, poniendo los brazos en jarras, le reprochó: «¿Se puede saber qué vas contando por ahí, maldita portera?». Nacho soltó una carcajada, y entonces Jaume cuchicheó: «Por Dios, que ese tipo es un 9». «¿Un 9?», exclamó Alba. Los tres hombres rieron. En ocasiones se divertían puntuando a otros, y Pepe, que era un cachondo, aclaró: «Mira, mi arma, para ponerle un 10 primero tendría que saber si no le cantan por soleares los pinreles». Ahora la que reía era Alba. Estar con aquellos tres era siempre sinónimo de risas, y cuando consiguió calmarse murmuró: «Desde luego, sois de lo que no hay. Y ahora, por favor, ¿seríais tan amables de cambiar de temita?».